Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que sé que les encanta tanto como a mí, Bomba, Ande y Kerem. Sí, ya sé que hemos hablado de ellos antes, pero es que la química que tienen estos dos es simplemente irresistible. Y hoy nos vamos a sumergir en una teoría que ronda por ahí y que me tiene absolutamente enganchada. ¿Qué pasaría si Ande y Kerem fueran vecinos y el destino decidiera darles otra oportunidad? Imaginen la comedia, el drama, la tensión. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Pero antes de que empecemos a desmenuzar esta idea tan jugosa, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Nos ayudarían un montón. Y así además no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, teorías y mucho amor por el mundo del entretenimiento turco. Así que ya saben, botoncito rojo y campanita activada. Bien, manos a la obra. Imaginemos la escena. Hande, la exitosa diseñadora de interiores, decide mudarse a un nuevo apartamento buscando un poco de paz y tranquilidad después de un año de mucho trabajo. Necesita un respiro, un lugar donde pueda desconectar del estrés de la ciudad y centrarse en sus nuevos proyectos. Encuentra un edificio precioso con un jardín encantador y una vibra muy tranquila. Se enamora al instante del ático, lleno de luz y con una vista espectacular. Y ahora imaginemos a Kerem, el actor de renombre internacional, también buscando un cambio de aires. Después de años viviendo en el extranjero, decide volver a sus raíces, a Estambul. Quiere reconectar con su familia, con sus amigos y sobre todo, quiere encontrar un lugar donde pueda ser él mismo, lejos del bullicio de Hollywood. Y adivinen qué. También se enamora de ese mismo edificio. Oh sí. El destino, ese travieso Cupido, ha decidido juntarlos de nuevo. Resulta que el ático que tanto le gustó a Hande está justo encima del apartamento que eligió Kerem. Vecinos. Después de todo este tiempo. ¿Se imaginan la cara de sorpresa de ambos cuando se dan cuenta de la coincidencia? Claro, al principio todo sería un poco incómodo. Habría miradas evitadas en el ascensor, saludos forzados en el jardín y, probablemente, muchas conversaciones silenciosas consigo mismos pensando, ¿qué hago ahora? Recordemos que su relación terminó y aunque haya pasado tiempo, seguramente aún quedan heridas sin cicatrizar y sentimientos encontrados. Hande quizás sintiendo un poco de culpa por cómo terminaron las cosas, Kerem, con la resaca emocional de un amor intenso que se desvaneció. Pero el destino, como ya dije, es muy travieso. Y tiene un plan. Empiezan a coincidir cada vez más. Quizás Hande necesita ayuda para subir un mueble pesado y Kerem, caballeroso como siempre, se ofrece a ayudarla. O tal vez Kerem se queda sin café y Hande, que siempre tiene provisiones de sobra, le ofrece una taza. Pequeños gestos, pequeñas conversaciones que poco a poco van rompiendo el hielo. Al principio son interacciones breves y corteses, casi protocolares, pero la tensión subyacente es innegable. Se miden, se observan, intentando descifrar qué siente el otro después de tanto tiempo. Y luego comienzan a descubrir que tienen muchas cosas en común, más allá de haber sido pareja. Ambos aman la naturaleza, les encanta leer, comparten el mismo sentido del humor sarcástico y, lo más importante, ambos se sienten solos. La fama y el éxito pueden ser muy solitarios, y encontrar a alguien que realmente te entienda, que haya compartido tu vida, aunque sea por un tiempo, es un tesoro invaluable. Descubren que ambos han estado leyendo el mismo libro, un clásico de la literatura turca, y esto da pie a una conversación que se extiende durante horas. Hablan de sus personajes favoritos, de las metáforas que subyacen en la historia, y de cómo la novela refleja algunos aspectos de sus propias vidas. La convivencia, aunque al principio sea tensa, empieza a transformarse en una amistad genuina. Se apoyan mutuamente en sus proyectos, se dan consejos, se ríen juntos de sus errores y, poco a poco, la barrera que habían construido entre ellos empieza a desmoronarse. Hande le pide consejo a Kerem sobre un proyecto de diseño para un importante cliente y Kerem, a su vez, le muestra a Hande el guión de una nueva película que está considerando protagonizar. Ambos valoran la opinión del otro y se dan cuenta de que aún confían el uno en el otro a un nivel profundo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la atracción física sigue latente. Las miradas robadas se hacen más frecuentes, los roces accidentales se convierten en momentos llenos de tensión y las conversaciones se cargan de una electricidad palpable. El deseo está en el aire.
Una noche, después de una cena improvisada en el apartamento de Ande, mientras lavan los platos, sus manos se rozan accidentalmente. La chispa es instantánea. Ambos se quedan paralizados, con la respiración entrecortada. Saben que no pueden seguir negando lo que sienten el uno por el otro. Pero se atreverán a dar el siguiente paso. ¿Podrán superar el miedo a volver a sufrir? ¿Serán capaces de perdonar el pasado y construir un futuro juntos? Ese es el gran dilema. El recuerdo de la ruptura, las acusaciones, las decepciones, todo vuelve a la superficie. Se preguntan si realmente han madurado lo suficiente para evitar repetir los mismos errores. Imaginemos una escena, una noche, después de una larga jornada de trabajo, ambos se encuentran en el jardín del edificio. Ande está sentada en un banco mirando las estrellas. Kerem se sienta a su lado. Hay silencio, pero no es un silencio incómodo. Es un silencio cómplice, lleno de significados no dichos. La luna ilumina sus rostros, revelando la vulnerabilidad en sus miradas. De repente Ande rompe el silencio y le confiesa a Kerem que aún siente algo por él. Le dice que le duele haber perdido su amistad, que echa de menos sus risas y sus momentos juntos. Kerem la escucha atentamente con los ojos llenos de emoción. Le cuenta sobre las noches en vela pensando en ella, sobre la dificultad de verla en las revistas con otros hombres, sobre el arrepentimiento de no haber luchado más por su relación. Entonces Kerem le revela a Ande que él también siente lo mismo. Le confiesa que nunca la olvidó, que siempre la llevó en su corazón y que al verla de nuevo, se dio cuenta de que su amor no había muerto. Le dice que ha estado yendo a terapia, que ha aprendido a comunicarse mejor, a controlar sus impulsos y a valorar lo que realmente importa en la vida. La tensión es palpable. Ambos se miran fijamente a los ojos. El silencio vuelve a reinar, pero esta vez es un silencio cargado de deseo, de anhelo, de esperanza. Ande siente que su corazón va a explotar. Kerem se acerca lentamente con la mirada fija en sus labios. Y entonces se besan. Un beso lento, apasionado, lleno de amor. Un beso que sella su reconciliación. Un beso que borra el pasado y abre la puerta a un futuro juntos. A partir de ese momento, todo cambia. Deciden darse otra oportunidad, pero esta vez con más madurez, con más comprensión y sobre todo, con más amor. Aprenden a comunicarse mejor, a respetar sus diferencias y a apoyarse mutuamente en sus sueños. Se comprometen a ser honestos el uno con el otro, a hablar abiertamente sobre sus sentimientos y a trabajar juntos para superar cualquier obstáculo que se presente. Su relación se convierte en algo más fuerte, más sólido, más real. Ya no son la pareja perfecta que todos admiraban en las revistas. Son dos personas que se aman, que se aceptan tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Son dos vecinos que el destino volvió a unir y que decidieron luchar por su amor. Empiezan a pasar más tiempo juntos, explorando Estambul, cocinando juntos, viendo películas en casa y simplemente disfrutando de la compañía del otro. Se dan cuenta de que su amor ha evolucionado, que ya no es solo una pasión desenfrenada, sino también una profunda conexión emocional. Y quién sabe, quizás esta vez el final sea diferente. Quizás esta vez su historia tenga un final feliz. Quizás algún día los veamos caminando de la mano por las calles de Estambul, felices y enamorados, demostrando que el destino, a veces, puede ser muy generoso. Tal vez, incluso, decidan casarse en ese mismo jardín donde se reencontraron, rodeados de sus amigos y familiares. Y quizá con el tiempo tengan hijos y formen una familia numerosa, llena de amor y alegría. Uf. ¿A poco no es una historia maravillosa? A mí me encanta imaginarme esta situación. Creo que Ande y Kerem tienen una química tan especial que sería increíble verlos actuar juntos de nuevo, aunque sea fuera de la pantalla. La conexión que tienen es innegable y creo que si se dieran otra oportunidad, podrían construir una relación aún más fuerte y duradera. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de fantasía y teorías locas. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos imaginado un reencuentro vecinal entre Ande y Kerem, lleno de segundas oportunidades, tensiones, deseo y, por supuesto, mucho amor. Hemos visto cómo el destino podría unirlos de nuevo y cómo, a pesar de los obstáculos, podrían encontrar la felicidad juntos. Hemos explorado sus miedos, sus esperanzas y sus sueños, y hemos imaginado un futuro en el que finalmente puedan estar juntos.
Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Andy y Kerem podrían ser vecinos en la vida real? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. ¿Creen que mi teoría tiene algún fundamento? ¿Qué otras situaciones podrían unirlos? ¿Cómo creen que reaccionarían sus fans si volvieran a estar juntos? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de Andy y Kerem y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, nunca dejen de soñar. Hasta la próxima.